bendiga, qué gusto saludarlos en esta hora tan especial donde nos podemos reunir para compartir en familia, y no cualquier familia, sino la familia de Dios. Quiero darle las gracias a usted que está allí, que está tomando su tiempo para, junto conmigo, entrar en la bendita palabra del Señor, para aprender de ella misma lo que Dios quiere para nosotros, su pueblo, su nación. Gracias de verdad por dedicarse parte de su tiempo, y discúlpeme por entrar en este tiempo donde usted tal vez está haciendo sus cosas personales, está en las páginas sociales, está compartiendo con sus amigos, algunos compartiendo con su familia, pero entro a esta hora regularmente cuando el Señor me lo permite, cuando Él pone en mi corazón dar una palabra. Del contrario, no entro, porque no me gusta dar palabra mía, no me gusta entrar en las cosas del Señor si Él no lo permite y no lo autoriza. Y esta noche va a ser una noche especial, porque va a ser una noche donde vamos a inquirir sabiduría, y no cualquier sabiduría, sino la sabiduría del cielo, donde una vez más nos alejamos de las teologías humanas, donde una vez más entramos en la bendita palabra del Señor para aprender de ella, para escuchar de ella la voz perfecta del Dios verdadero, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Gracias por estar allí, gracias por acompañarme en esta hora. Gracias porque nos vamos a dar un banquete especial esta noche. Recordemos que la palabra misma dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y qué bonito que usted y yo entremos a escudriñar las Sagradas Escrituras para aprender de ella, para escuchar esos sabios consejos que ella tiene para nuestra vida, para corregir lo que esté mal en nuestra vida, y también para darle la gloria al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Gracias doy a nuestro Señor y Redentor, al Mesías, a ese Cristo amado, a Yahshua, como se dice en hebreo su nombre realmente, por permitirnos en esta hora de verdad entrar en la palabra. Quiero invitarlo esta noche a que saque su Biblia y me acompañe para mirar a través de ella qué quiere Dios para nuestra vida. Yo tengo en este momento y manejo la Reina Valera, revisión 1960, y de allí inquirimos sabiduría y aprendemos a oír la perfecta voz del Creador, de la voz del cielo. Pero antes de esto quiero pedirle un favor, que se una conmigo en un clamor, en una oración cortica, pidiendo la dirección del Espíritu de Santidad a nuestras vidas, que sea Él dirigiéndonos a través de la bendita palabra del Señor, para aprender de ella lo que Dios quiere hablarnos en esta noche a ti y a mí. Amén. Padre Santo que estás en los cielos, Señor de toda gloria y todo honor, gracias te damos en este momento tan especial, donde podemos reunirnos, aún a través de las páginas sociales, aún a través de esta predicación en vivo y en directo, Señor, para entrar en tu palabra, para escudriñarla, para aprender de ella palabras de vida eterna, Señor. Gracias, Yahshua, gracias, Cristo hermoso, por todo lo que has hecho por nosotros, por tu verdad, por tu amor, por tu paz. Gracias por este día que nos diste más de vida, Señor, donde podemos respirar, donde pudimos ver a nuestra familia, donde pudimos trabajar, donde pudimos compartir, y donde muchos ya en la noche vamos a disponernos a descansar, Señor, después de un día de un largo trajín. Gracias por tu verdad, gracias por tu amor. Te pido en este momento, Espíritu de Santidad, Ruach HaKodesh, que nos guíes a toda verdad a través de la palabra del Señor, que nos permitas aprender de ella cada vez más, cada día más, esas bellas palabras de vida que nos llevan a una salvación eterna y nos llevan a corregirnos nuestras vidas, a corregir nuestros errores, nuestras fallas, Señor, y a saber por medio de ella que tú nos amas. Por medio de ella crece nuestra fe, nuestro temor hacia ti, Padre amado, y queremos simplemente a partir de esta noche hacer tu voluntad, y que tú nos hables esta noche directamente a nosotros. Gracias por todo, Señor. Te alabamos y te amamos. Bienvenido a este lugar. Dice la palabra de Dios, y quiero invitarlo esta noche a que vayamos al libro de Romanos. Vamos a la carta a los Romanos. Una carta escrita, o se le atribuye al apóstol Pablo haberla escrito, porque él firma muchas de sus cartas.
y la forma en que Él habla es una forma de verdad tan expresa y tan explícita que es necesario escucharlo, es necesario aprender lo que el Señor le habló al apóstol Pablo para la iglesia de su tiempo, de su época y para nuestra época, porque recordemos, la palabra del Señor es vigente y seguirá siendo vigente. Como dice en el libro de Mateo capítulo 24, cielo y tierra pasará, pero su palabra nunca va a pasar. Entonces quiero invitarlo esta noche a que entre conmigo al libro de Romanos capítulo 6 y vamos a autoanalizarnos esta noche a través de la palabra de Dios si realmente estamos muertos al pecado o no estamos muertos al pecado. Si realmente estoy vivo o no estoy vivo a través de la palabra. Y qué bonito tomar la escritura y ponerla frente a nosotros. Y repita conmigo, mi amado hermano, diga conmigo, este es el mejor espejo donde yo me puedo ver. Porque este espejo no miente. Este espejo me va a decir la verdad. Entonces, entremos a la palabra juntos. Miremos la palabra juntos, alimentémonos juntos y como compartamos juntos la bendita palabra del Señor. Dice, tiene un título especial. Dice la palabra del Señor, muertos al pecado. Y yo quiero hacerte una pregunta esta noche, mi amado hermano, y yo también me la hago, porque esto es un autoanálisis que vamos a hacer a nuestras vidas. Diga conmigo, hoy voy a analizar mi vida en el Señor, si estoy en el Mesías o no estoy con el Mesías. Si Cristo está en mí o no está en mí. Voy a pronunciar hoy las dos frases principales en español, que es Cristo, y el Mesías, que es realmente la traducción o lo que está escrito en los originales, que es Yahshua, su nombre en hebreo. Entonces dice así, muertos al pecado. Y pregúntese usted en esta hora, mi amado hermano, pregúntese, amada hermana, en este momento, ¿cómo está usted? ¿Cómo es su vida? ¿Está usted realmente muerta o muerto al pecado? ¿O el pecado reina en usted? Vamos a ser honestos y sinceros, ya que no nos podemos ver frente a frente, ¿sí? Ya que no podemos deducir entre nosotros si estamos o no estamos muertos al pecado. ¿Por qué? Porque a través de este medio estás tú frente a la pantalla y tú me estás viendo. Yo no te estoy viendo, a muchos no los puedo ver. Solamente puedo observar cuando alguien me hace un comentario. Y quiero saludar a la hermana Dora Muñoz que está viendo y nos está saludando. Dios le bendiga, mi amada hermana. Y esta pregunta va para todos, incluyéndome a mí. ¿Estoy muerto al pecado o no estoy muerto al pecado? Entonces es una respuesta que solamente tú mismo puedes responder. Tú mismo te puedes responder a ti mismo si estás o no estás, porque nadie conoce tu vida. Tal vez tu familia conoce tu vida a nivel digamos, exterior, donde tú compartes. Pero los momentos secretos, los momentos en privado, esos momentos donde nadie te ve, solamente tú mismo te puedes responder si pecas o no pecas. Y Dios mismo sí te está observando. Entonces haz el análisis tú mismo si estás o no estás en pecado. Dice el versículo 1 de Romanos capítulo 6, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Por qué Pablo preguntaba esto? Porque Pablo en el capítulo 5 dice, o dijo así que como creció el pecado, creció la gracia. Entonces nos pregunta, ¿entonces tenemos que pecar para que la gracia o el favor y la misericordia de Dios abunde? De ninguna manera. No podemos estar pecando para ver el favor y la misericordia del Altísimo. ¿Sí? Dice el verso 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces tú tienes que analizarte, analizar tu vida, analizar tu entorno. ¿Realmente has muerto al pecado? ¿O aún vives en pecado? ¿O tienes una doble fachada? ¿Tienes la careta, la mascarilla donde te muestras en santidad? Frente a tu familia, frente a tus amigos. Pero en lo secreto, ¿qué pasa cuando tú estás solo? Cuando nadie te está viendo. ¿Cómo son tus conversaciones con tus amigos cuando estás solo, cuando estás sola? ¿Eres íntegro? ¿Eres transparente realmente? ¿O te muestras al mundo y te muestras ante la familia con una mascarilla, donde tú no rompes un plato, pero realmente estás destrozando a nivel privado toda la vajilla? Dice Pablo,
De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, entonces analízate tú mismo, ¿realmente has muerto al pecado o hay pecado aún en tu vida? ¿Se nota el pecado en tu vida cuando estás solo, cuando estás en privado? Conocí hace muchos años a un hombre en México, en Puebla, y el hombre era el esposo de la hija del pastor general de la iglesia. Y en la congregación, qué hombre de Dios tan tremendo. En su casa, mientras yo estuve, qué hombre, qué esposo, qué compañero. Pero este hombre, cuando entraba en una habitación donde tenía un computador, tenía conversaciones de doble sentido con sus amigas. Tenía relaciones íntimas virtuales con sus amigas y su esposa no lo sabía y nadie lo sabía. Y él pensó que nunca iba a ser descubierto, pero el Espíritu Santo mostró su cochinada y su porquería. Entonces, él vivía tranquilamente con esa doble fachada. Porque se ha enseñado a nivel teológico que entonces podemos pecar y nos arrepentimos y el Señor nos va a perdonar. Pero Pablo dice, ay del que peca voluntariamente, el que peca a conciencia de que es pecado. Ay de aquel que comete actos impuros con sus labios, con su mente, aún en lo secreto, pensando que nadie lo ve. Porque el que peca deliberadamente acarrea una expectación de juicio y castigo eterno. Podrá engañar a los hombres, pero no engañará al Altísimo. ¿Para qué te engañas a ti mismo con una doble moral y una doble vida? Mire lo que dice el apóstol Pablo. ¿Cómo pues viviremos en él, en el pecado, si ya hemos muerto al pecado? Entonces analiza cómo está tu vida ante el Señor. Si realmente tú has nacido de nuevo o no has nacido de nuevo. Porque los que hemos nacido de nuevo y permanecemos en la palabra, no pecamos. No nos nace pecar. No nos interesa el pecado. ¿Por qué? Porque la palabra ha producido fruto en nosotros. Entonces, si hay algunos hermanos, cuando algunos me escriben, pastor, ore por mí porque mire, es que caí así, caí así, forniqué, adulteré, estoy a punto de perder mi hogar, mi matrimonio, me descubrieron. Entonces, ¿para qué peca? Y si usted comete pecados ocultos, déjeme decirle una cosa, usted no ha muerto al pecado. Si usted no ha muerto al pecado, usted es transgresor de la palabra. Y si es transgresor, ¿qué le espera si usted no cambia su camino? Una horrenda expectación de juicio y castigo. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el verso 3 de Romanos 6. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, en Yahshua, hemos sido bautizados en su muerte? Y bautizarse no es solamente bajar a las aguas, es el bautismo que habló Juan el Bautista. ¿Qué era lo que él predicaba? El arrepentimiento de pecados para una vida nueva. Y si tú te has arrepentido realmente de la vida pasada que tenías llena de pecados, debes de tener una vida nueva. Entonces analízate tú mismo. ¿Tienes una vida nueva o no tienes una vida nueva? ¿O tu vida sigue igual? Porque es delicado esto. Esto es tremendo. Hay muchos que viven en un confort religioso, donde se congregan, escuchan predicaciones, no leen la palabra, no entran a la palabra y van de mal en peor. Conversaciones deshonrosas, labios lujuriosos, conversaciones con amistades que no convienen, que si se supieran ese tipo de conversaciones que tú hablas en lo secreto, qué vergüenza daría de lo que tú hablas y cómo tú te diriges a tus amigos y ante tus familiares, ante tus amigos, ante la iglesia, te muestras correcto, correcta, y no es así. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, ¿moriste o no moriste? Pregúntate a ti mismo. ¿Estás muerto al pecado o todavía andas en delitos y pecados? Pregúntate por qué Dios no te está respondiendo. Pregúntate por qué el proceso que estás viviendo. Y vas a encontrar que en algo estás fallando y por algo Dios te tiene procesado. Porque cuando tú fallas, tú estás desconociendo la gracia y la verdad del Señor. Estás desconociendo el sacrificio que ha hecho en la cruz del Calvario. Por eso estás como estás. Corrige tu vida, corrige tu manera de hablar. Corrige tus malos pensamientos y deja de usar caretas. Muéstrate de verdad en santidad. Y la santidad se logra solamente cuando tú estás sumergido en la bendita palabra del Señor.
Dice la escritura en el verso 4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Y si Él murió, nosotros tenemos que morir. ¿Sí? Mira lo que dice. Por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. ¿Cómo es tu vida, amado hermano? ¿Cómo es tu vida realmente? ¿Tu vida ha sido nueva en el Señor? ¿O no tienes una vida nueva? O vuelvo y lo repito, tu vida es una vida de mascarillas, de caretas, donde una cosa eres en lo secreto y otra cosa eres en lo público. Porque lo que hemos nacido de nuevos, andamos en una vida nueva, caminamos en una vida nueva. No somos igual que antes. No somos los mismos que éramos en el pasado. Porque ya no vivimos nosotros, sino vive el Mesías en nosotros. Yahshua viene y vive en nosotros. La vida nueva es la que nos convierte en ese templo. Y ahora pregúntate, ¿tú eres templo del Espíritu de Santidad o no lo eres? Y muchos me van a decir, pastor, sí lo soy, demuéstramelo. Gálatas capítulo 5, verso 21 en adelante, muestra el fruto del Espíritu de Santidad en nosotros, del Ruach HaKodesh. ¿El Padre Celestial está en ti a través de su Hijo o no está en ti? Porque la única forma en que Él esté en ti, que tú no peques, es cuando tú te sumerges en la bendita palabra del Señor. Si no te sumerges en la palabra, vas a vivir en delitos y pecados porque vas a estar desprotegido completamente. Es tremendo, mire lo que dice el apóstol. Así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, ¿cómo es tu vida, amado hermano, amada hermana? ¿Cómo es tu vida realmente? Analízala tú mismo. ¿Es una vida en el Señor o no es una vida en el Señor? Y no estamos hablando de puritanismo, no estamos hablando de que tienes que comportarte así o asá, sino que la palabra debe morar en ti, para que el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu de Santidad, more en ti. Si no, nunca vas a ser sellado, nunca serás salvo. Estás profesando una religión más. Mira lo que dice el apóstol Pablo en el verso 5 de Romanos 6, dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él, ¿sabes qué es plantar? Es entrar en Él. ¿Tú estás plantado en el Mesías o no? ¿Estás plantada en el Mesías o no? ¿O tienes una vida un rato pecaminosa, un rato en santidad, un rato bien, un rato mal? Tienes que analizarte tú mismo. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, por eso el bautismo en agua es importante. Pero no hay que pasar ni cumplirlo por cumplirlo. No es ir a que nos sumerjan en agua y ya. No, es tener una convicción en la conciencia de que estamos muriendo al viejo hombre, a nuestros pecados. O sea, nuestro sistema de pensamiento debe cambiar. Muere mi sistema de pensamiento anterior, donde vivo en libertinaje, en delitos y pecados, y viene el nuevo sistema de pensamiento que cambia solamente a través de la bendita palabra del Señor. Así también lo seremos en su resurrección. Ahora le pregunto una cosa. ¿Su vida realmente ha cambiado? ¿O usted sigue siendo el mismo o la misma del pasado? ¿En usted hay una vida nueva? ¿Ha resucitado? ¿Sabe qué es resucitar? Cuando se resucita no se vuelve a lo mismo. El Mesías, cuando fue resucitado, resucitó en un cuerpo glorioso. ¿Y quién lo resucitó? El Padre Celestial, dice la Escritura, que lo resucitó. Y si tú no has resucitado a una nueva vida, es porque no has muerto a tus delitos y a tus pecados. No has cambiado tu manera de pensar. No tienes tu sistema de pensamiento alineado a la palabra del Señor. Por eso tu vida sigue siendo igual. Vives en delitos y pecados. Vives en fantasías. Por eso es necesario que entres a la bendita palabra del Señor, escudriñes la palabra del Señor, te alejes de las teologías humanas que te emocionan simplemente y que te llevan a vivir una vida placentera en la tierra.
¿Y tu vida eterna qué? ¿Y tu otra vida, cuando llegue el momento de partir, qué? Cuando llegue la eternidad, ¿qué? ¿Has pensado en eso? Por eso es necesario que entres a la palabra de Dios, entres a la verdad, entres a escudriñar y conozcas la voz de Dios, la verdadera voz de Dios, lejos de la voz de los hombres. No te engañes a ti mismo con un título de cristiano. No te engañes a ti mismo pensando que estás bien cuando tu vida está llena de pecado. No uses más caretas ni más mascarillas, porque tú debes ser el mismo o la misma, aún en lo privado. O realmente, si se supiera lo que hablas en lo privado con tus amigos, daría vergüenza. Porque si tu conciencia te acusa que tus conversaciones dan vergüenza en lo privado, corrige tu camino, porque eso es una señal de que el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, te está hablando para que corrijas tu caminar, corrige tu manera de actuar y tu manera de pensar, y sobre todo tu manera de hablar. ¿Para qué contaminarte? ¿Para qué laudar realmente tu vida? ¿Valdrá la pena una condenación eterna por un momento de placer momentáneo en una conversación errónea? ¿Valdrá la pena realmente perder una salvación tan grande por vivir en delitos y pecados? Por permitir, porque hay otras personas que permiten que les hablen cosas lujuriosas y se satisfacen escuchando eso. ¿Por qué Dios no escucha a muchos? ¿Por qué muchas oraciones no son contestadas? ¿Por qué muchos están viviendo del pasado? Dios me dijo, Dios me habló, Dios no sé qué, Dios dice cuándo. ¿Por qué no te preguntas ahora mismo? ¿Por qué Dios no te está respondiendo ahora mismo? ¿Por qué no estás viendo las maravillas de Dios en tu vida ahora mismo? ¿Por qué no ves la gloria de Dios en tu vida ahora mismo? ¿No será que estás viviendo en un confort donde crees que estás bien y estás más equivocado que cualquiera? ¿Por qué la palabra no reina en ti? ¿Por qué no entras a la palabra? Muchos no han nacido siquiera de nuevo. Muchos siguen en delitos y pecados. Muchos siguen pensando que porque la salvación es por gracia, ya son salvos. Y no están haciendo nada ni tomando decisiones para que su vida cambie. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son esas personas que están a tu lado que te llevan a cometer delitos y pecados? ¿Con quién estás compartiendo tu vida? ¿Con quién compartes en lo privado? ¿Por qué no analizas tu vida en este momento tal cual como Pablo lo dice? ¿Tienes una vida nueva o realmente aún ni siquiera has muerto a tu vida pasada? ¿Y aún crees que estás bien? Es increíble. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos el día de su resurrección. ¿Tú crees que realmente resucitarás en aquel día para vida eterna si llegares a morir? Y si Él viniera en este momento por su iglesia, por su pueblo, ¿crees que partirías con Él a las bodas del Cordero? ¿O una mancha así de chiquitica te impediría en este momento ser partícipe de la cena con Él? Y te quedarías aquí a una horrenda expectación de juicio y castigo que viene sobre la humanidad. Dice el verso 6 de Romanos 6. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Por eso te dije al comienzo, analízate tú mismo. Tú eres el único que puede saber cómo es tu vida. Y pregúntate a ti mismo si el viejo hombre aún permanece en ti o ya eres una nueva criatura. Porque si hay algunas cosas, así sean pequeñas, que permanecen en ti, es porque el viejo hombre ronda todavía tu vida y tu conciencia sigue practicando el pecado porque no ha sido renovada por la palabra del Señor. ¿Has crucificado al viejo hombre? Hay que dejarlo en la cruz del Calvario para que muera allí, para que tú resucites a una vida nueva. Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido.
No tu cuerpo físico, sino el cuerpo del pecado. Y cuando Pablo hablaba de un cuerpo es porque es un ser real. Muchos dicen y piensan que son espíritus inmundos o demonios que vienen y controlan, y no es así. El mal no puede actuar en ti si tú no se lo permites. Si tú permites y abres la puerta, el mal entrará en ti y te tomará. Y puedes leudar tu salvación en un instante, aún con una conversación errónea con la persona equivocada. ¿Para qué perder una salvación de grande por algo tan insignificante? A fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces analiza tu vida, mi amado hermano, mi amada hermana. Analízate tú misma. Tú mismo analízate. ¿Aún sirves al pecado? Pastor, yo no. Analízate. Sobre todo esos momentos cuando estás en privado, cuando nadie te ve, cuando tu familia no está, cuando no hay nadie que te conozca, cuando estás a solas contigo mismo. ¿Cómo son tus actos? ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Cómo son tus palabras? ¿Cómo usas las redes sociales? ¿Cómo son tus conversaciones con amigos que llamas amigos especiales, amigas especiales? ¿Guardas el respeto, guardas la integridad o pierdes todo en un instante por un momento de lujuria? Ten cuidado, dice la palabra, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nadie puede servir a dos señores, o sirves al Padre Celestial, o sirves a Yahweh o a Yahshua, al Hijo de Dios, o sirves al cuerpo del pecado, o sirves a los malos deseos. Dice el verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Por qué justificado? Porque en la cruz del Calvario el Mesías se llevó todos tus delitos y tus pecados. Ojo, pero no los que tú cometes a conciencia. Porque cuando tú pecas a conciencia sabiendo que es malo lo que estás haciendo, estás pisoteando la sangre del Cordero de Dios que fue derramada en la cruz del Calvario. Porque estás pecando voluntariamente. Y así allá en el libro de Juan diga que tenemos un abogado ante el Padre Celestial. Ten cuidado con lo que estás haciendo. En un instante tu castillo se puede desboronar por un error tan insignificante. ¿Has muerto al pecado? Porque si aún pecas, no has sido justificado. Y si no has sido justificado, tu nombre no está escrito en el libro de la vida y no eres templo del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad. Por eso tu vida va como va. Por eso no escuchas la respuesta de Dios a tu clamor y tus peticiones. Por eso tus problemas, por eso las situaciones que vives. Porque si escuchara la voz de Dios es porque ya has sido justificado. Y si algún día escuchaba la voz de Dios y no la has vuelto a escuchar es porque la falla está en ti, no en los demás. Por eso hablo de las mascarillas y las caretas. Por eso hablo de la vida privada, donde nadie me ve, donde nadie me conoce. Todo eso afecta nuestro presente. Verso 8 dice, y si morimos con Cristo, con Yahshua, creemos que también viviremos con Él. Y vuelvo y te pregunto, ¿has muerto con el Señor a todos los delitos y los pecados? ¿Has muerto realmente? ¿O no has muerto? ¿O cómo es tu vida realmente? ¿Cómo es tu vida realmente, mi amado hermano? ¿Has hecho un análisis realmente a tu vida o no lo has hecho? ¿Por qué no paras un momento en esta hora y empiezas a mirar tu vida realmente como es? ¿Por qué no te analizas a ti mismo si realmente estás caminando por la verdad y el camino de la santidad o no? ¿Por qué no te miras a través de la palabra de Dios y te autoexaminas realmente? Dice el verso 8 otra vez, dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Pero si tú no has muerto al viejo hombre, si el viejo hombre aún permanece en tu vida,
¿cómo crees que vas a vivir con Él? Aún en esta vida se está muerto. Podríamos decir que somos muertos vivientes. ¿Por qué? Porque si estamos en pecado o pecamos y leudamos, estamos apartados de Dios, separados de su presencia. Y solamente tú puedes determinar en este momento si estás con el Señor o estás sin el Señor. Respóndete, Él te responde tu clamor. Él responde a tu vida. Él está en tu vida. Estás viendo su mano, estás viendo sus maravillas. Y si no es así, analízate a ti mismo porque algo has hecho tú. Sobre todo en lo secreto, que has leudado tu salvación. Es algo tremendo. Verso 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Y si tú has muerto en delitos y pecados y te sumerges en las palabras de vida eterna, que es la palabra de Dios, ya no mueres. Por eso no pecas. No hay pecado en nosotros. No vivimos en pecado. No compartimos el pecado, ni permitimos que alguien venga a ensuciarnos nuestra santidad y nuestra salvación con conversaciones deshonrosas y deshonestas. Porque en el momento en que tú lo hagas y permitas eso, estás pecando deliberadamente a conciencia sabiendo que estás haciendo algo indebido. Automáticamente contristas al Espíritu de Santidad y Él se aparta de ti. Y si se aparta de ti, quedas desprotegido. Entonces analiza tu vida. ¿Por qué estás como estás? ¿Por qué no te responde el Señor? Es que Él me tiene en un desierto. Mentiroso el diablo. El pueblo de Israel pasó por el desierto, pero a voluntad propia. Porque el Señor les dijo que los sacaría de Egipto y los llevaría a una tierra donde fluye leche y miel, que es la tierra prometida. Y dieron vueltas y deambularon, donde pasaron muchas situaciones adversas. ¿Por qué? Porque se rebelaron y dejaron de obedecer al Señor, al Altísimo, a su palabra. Leudaron su vida, leudaron su existencia y pagaron las consecuencias. Y tú puedes estar pagando las consecuencias de tus propios errores, por más chiquitico que sea. Pecado es pecado y la palabra de Dios no se equivoca. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. ¿Por qué? Porque Él venció. Y si Él venció, nos dio ejemplo que nosotros podemos vencer también los delitos y pecados. Y la única manera de no pecar es cuando nos sumergimos en la bendita palabra del Señor. Cuando nos alimentamos del pan que viene del cielo. Cuando escuchamos la verdadera voz del Señor. Pero la iglesia ha dejado de comer el pan que viene del cielo para comer teologías humanas, predicaciones espectaculares donde los emocionan y los motivan. Y creen que con esa metafísica, porque ni siquiera se dan cuenta que son palabras de metafísica, positivismo, les va a ir bien y están ganando la vida eterna. Pero mírense, analices y verá que no ha dejado su vida pecaminosa. Hay una raíz de iniquidad chiquitica, que cuando alguien te incita aún con palabras a pecar, pecas. Ya, listo. Y después te arrepientes. Ay, Señor, perdóname, no debe haber hablado así, no debe haber respondido así. Y creen que ya, simplemente pecaron y se arrepintieron y todo quedó bien. Ay del que peca irremisiblemente a voluntad propia, obtendrá una condenación eterna. Así se arrepienta. Porque nadie puede pisotear la sangre del Cordero de Dios. La pisotean, se santifican, la pisotean, se santifican. ¿Qué es eso? Eso indica que no ha nacido de nuevo, que la palabra no está en usted, que el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu de Santidad, no mora en usted, no eres templo. El pecado lo domina. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive.
murió al pecado para siempre. Y si el Mesías murió al pecado para siempre, usted y yo tenemos que morir al pecado para siempre. Escúcheme otra vez, para siempre, no por un tiempo, no por una temporada, no por un momento, no mientras estamos en la palabra y no mientras llega un amigote o una amigota de esas que le gusta conversaciones de doble sentido y caes, contaminando tus labios con los mismos que dices adorar a Yahweh, al Dios vivo, a Yahshua, el Cordero de Dios, y con esa misma pecas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Y si tú dices ser seguidor del Mesías, del Cordero de Dios, Él vive para su Padre. ¿Tú para quién vives? ¿Cómo es tu vida? ¿Tu vida realmente es sacrificio vivo y agradable a Dios o no? ¿Qué diría el Padre Celestial en este momento si te mirara? ¿Te alabaría, te halagaría? ¿Hablaría bonito de ti? ¿O eres una vergüenza para Él porque tienes una doble vida y una doble moral y una mascarilla? Pregúntate a ti mismo, ¿qué piensa Dios en este momento, el Altísimo Yahweh, de ti? ¿Qué piensa el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob de ti? Y que el Espíritu de Santidad te hable a la conciencia para que corrijas tu camino y cambies y sepultes definitivamente el viejo hombre. Verso 11 dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado. O sea, su sistema de pensamiento debe cerrarse completamente al pecado. Y la única forma en que usted se considere muerto al pecado es cuando la palabra de Dios fluya en usted. Pero si usted no la lee, usted no la escudriña y solamente se atiene a predicaciones y enseñanzas de hombres, usted va a morir irremisiblemente porque la espiritualidad va a morir en usted. ¿Quiere vivir? Permita que el Espíritu de Santidad habite en usted. Y la única forma que Él venga y habite en usted es porque usted se introduce en la palabra de Dios. Y cuando usted se introduce en la palabra de Dios, ella produce un cambio en su conciencia, en su sistema de pensamiento, en su sistema de sentir y su sistema de actuar. Y el Espíritu de Santidad viene y lo puede reconocer. Es lo mismo que pasó en la antigüedad cuando se dio la orden de matar un corderito y llenar los dinteles con la sangre del cordero. Pasaba el ángel de la muerte, identificaba donde no podía meterse. ¿Por qué? Porque estaba sellada esa casa. Y quienes estaban dentro de esa casa estaban protegidos. Y en este tiempo, quienes estamos sellados por el Espíritu de Santidad, por el Ruach HaKodesh, estamos sellados y el mal no nos podrá tocar. Podrá venir, podrá zarandearnos, pero no nos podrá destruir. Y al final nos levantaremos en el nombre de Yahweh, en el nombre del Cordero de Dios, como se levantó Job. Y nuestro postrer estado será mejor y 7 veces mejor que el primero. Bendito su nombre. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿Tú vives para Dios? ¿Tu vida realmente es ejemplo para Dios? ¿Tu manera de hablar es ejemplo para Dios? ¿Aún en lo secreto? ¿O eres motivo de vergüenza para Él? Porque dices que hablas de Él. Te muestras como un siervo, como una sierva de Él, pero en lo secreto eres sucio. Pareces un sepulcro blanqueado, bonito por fuera, una lápida hermosa por fuera, pero por dentro hay podredumbre. Pero vivos para Dios en Cristo, Yahweh, Señor nuestro. Señor nuestro. Entonces, ¿usted realmente ha muerto en los delitos y pecados o no? Realmente, ¿cómo es su vida? Analícela y tome una decisión en esta hora de corregirla para siempre. Dice el verso 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No le permita, el pecado mora en usted porque usted se lo permite. Usted es el que le toma la decisión de pecar, no el mal.
Satanás no viene y se mete a las malas en usted para obligarlo. La palabra muestra que él hace una tentación, pero es su decisión si usted cae o no cae en la tentación. Es su decisión, mi amado hermano, no es la del mal. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Él viene y tienta, con amigos, con amigas, con conversaciones, con mensajes, con imágenes. Y es tu decisión si permaneces en santidad e impureza o caes en la concupiscencia. Y la concupiscencia te lleva a pecar. Y si caes es porque hay una raíz de iniquidad, de pecado en tu corazón. Y por eso sale a flote. Y si hay una raíz de iniquidad en tu corazón es porque tú no permaneces en la palabra. Permaneces en teologías humanas, en predicaciones hermosas y bonitas, pero no en la verdad del Cordero de Dios. Que la verdad del Cordero de Dios es la misma verdad del Padre Celestial. Verso 13 dice en Romanos 6, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. No permitas que tus miembros te lleven a pecar. Mires que el mal utiliza, vuelvo y lo repito, amigos, amigas, páginas sociales, WhatsApp, Messenger, Facebook, imágenes, aún llamadas telefónicas donde recibes y te llevan a unas conversaciones que son lujuriosas y de pecado. Corta con eso, ni siquiera deberías tener ese tipo de amistades que saben que te llevan a pecar, porque de nada te sirve que termines una conversación de lujuria, de pecado, y te arrepientas, ay Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y cuando tú dices no lo vuelvo a hacer es porque lo has hecho una y otra vez, y vuelves y caes es porque hay una raíz de iniquidad, de pecado en tu corazón. Y automáticamente estás contristando al Espíritu de Santidad y el sello que Él ha puesto en ti es retirado y quedas prácticamente a la deriva y viene cualquier espíritu de maldad y te toma. Analiza el Salmo 91 y dime tú mismo respóndete, ¿se cumple en ti o no se cumple en ti? La palabra se cumple en ti o no se cumple en ti. ¿Por qué Él no te escucha? ¿Por qué no responde tu clamor? ¿Por qué estás viviendo la situación que estás viviendo? Haz un par en tu vida y mira si tu vida va de triunfo en triunfo, de progreso en progreso, o simplemente venías bien y ahora estás decayendo. Estás decolando, como se dice en los aviones. Y poco a poco. Y la caída, cuando uno no está respondiendo, uno no está en el Señor, es suave, lenta, ni siquiera te das cuenta. Pero cuando ya te has dado cuenta, ya has abierto tus ojos, ya no puedes ni levantarte porque estás postrado y caído. Y no puedes culpar a otras personas. Eres tú mismo con tus propias decisiones. O tú triunfas, o tú sales adelante. O escucha la voz de Dios, o dejas de escuchar la voz de Dios. Por eso analízate a ti mismo. ¿Estás escuchando la voz de Dios en este momento? La voz de Yahweh, ¿la escuchas? ¿Él te responde o no te responde? ¿Estás viviendo en la plenitud de la palabra del Señor, donde se cumple en ti o no se está cumpliendo? Porque si no se está cumpliendo, es porque por santo Dios algo está pasando en tu vida. Y es que tú te alejaste del verdadero camino, de la verdad y de la vida. Te alejaste del Mesías. Crees que le estás sirviendo, crees que estás bien, pero estás equivocado. Por eso permaneces en delitos y pecados ocultos que son los que más castiga al Señor. Porque pretendes engañar al ser humano. Tú me puedes engañar a mí si quieres. A mí me pueden engañar como ser humano, pero a Él no lo pueden engañar. Y quien paga las consecuencias, mi amado hermano, eres tú mismo. Por tus actos, por tus palabras y tus pensamientos. Serás juzgado por eso en esta vida y en la otra. Por eso Pablo nos manda a que debemos sepultar el hombre del pecado. El viejo hombre debe quedar atrás. Tenemos que nacer de nuevo. Y la única forma de nacer de nuevo es sumergiéndonos en la bendita palabra del Señor, porque ella nos cambia el sistema de pensamiento.
Ella es como ese antivirus que necesita un computador. Tú te puedes estar llenando de virus, de contaminación y pensar que estás bien. Pero tu vida, en vez de ir paralelo a Dios, va en decadencia en todas las áreas de tu vida. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Instrumentos de iniquidad. Con la misma boca que tú alabas y glorificas al Señor, se presta para iniquidad. Y eso lo aborrece el Altísimo. Sino presentaos, dice el apóstol Pablo, vosotros mismos a Dios. ¿Se da cuenta? Vosotros, ustedes mismos deben presentarse a Dios como instrumentos de justicia. La iniquidad y la justicia no van de la mano, chocan. Por eso tú te estás volviendo más carnal que espiritual, más teología que espiritualidad. Y la palabra dice que la letra mata, pero el espíritu da vida. ¿Qué camino estás transitando tú? Que te tiene así, creyéndote fantasías y predicaciones hermosas y luces espectaculares, pero tu vida está llena de delitos y pecados y estás pagando las consecuencias. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Escuche, el pecado no se enseñoreará de nosotros. Por eso deje de estarme llamando a mí a pedirme oración porque cayó en pecado. Tome una decisión personal y no peque más. ¿Recuerdan la mujer que fue encontrada en adulterio y fornicación? ¿Qué le dijo el Señor? Le dijo, mujer, vete y no peques más. O sea, toma una decisión personal, cambia el sistema de pensamiento, saque la raíz de iniquidad de su corazón, pero hágalo, porque la única fórmula es a través de las palabras de vida eterna, a través de la palabra del Señor. Si tú no entras en ella, permanecerás con el viejo hombre. Un rato bien, un rato mal. Eso es viejo hombre. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia, bajo la misericordia, bajo la ley del amor. Cuando habla de ley, Pablo aquí no habla de la ley divina, la ley de Dios. Y recuerde que hubieron 3 clases de leyes en la antigüedad. La ley de Dios otorgada en el monte Sinaí. La ley de los hombres formada por los 70 hombres que Moisés, por consejo de Jetro, su suegro, sacerdote pagano de Madián, formó, crearon leyes y rudimentos. Y la ley de los sacrificios, que fue abolida. Estas 2 fueron abolidas. Esta permanece para siempre, que es la ley del Padre Celestial. Tipificada en la ley del amor, como dijo el Mesías en San Juan capítulo 13, versos 33 y 34. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la gracia, eso es vivir en la gracia. Vivir en amor. Y el amor de Dios, que es el mismo en nosotros, nos impide pecar. No nos nace pecar. No queremos pecar, ni pecamos, ni de palabra, ni de pensamiento, ni de acción. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley del pecado? ¿Recuerdan esa ley que dice que el que pecaba moría irremisiblemente y lo cogían y lo mataban a piedra? Ya no estamos bajo esa ley, pero estamos bajo la ley de la gracia, que es la ley del amor, donde Dios te ha dado oportunidades y tú estás pisoteando la bendita sangre del Cordero de Dios. Pecando y arrepintiéndote. Y eso no debe ser así. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Entonces, ¿de quién eres esclavo ahora? ¿Sigues siendo esclavo del pecado? ¿O ahora eres esclavo de la justicia por amor, donde recibes bendiciones y Dios te oye y te responde?
Verso 17 dice, pero gracias a Dios, que aunque erais, está hablando en tiempo pasado, esclavos del pecado. Entonces respóndase a sí mismo. Tú que te conoces a ti mismo, a ti misma, ¿eres esclava o esclavo del pecado aún? ¿O ya estás en libertad? Porque si aún vuelves y pecas de vez en cuando por ahí, pensando que eso no pasa nada, que con que una oración ya usted va a solucionar su problema, déjeme decirle una cosa, que está equivocado, en usted está el viejo hombre. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Pero usted no obedece la palabra de Dios. Usted no obedece de corazón. Usted obedece teologías humanas, por eso está como está. Usted está siguiendo más enseñanzas de hombres que la palabra del Señor. Y qué bonito, hay muchas enseñanzas que son bonitas y lindas, pero no traen vida eterna. Son solo letra y la letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu de la palabra, que es el Ruach HaKodesh. Por eso si tú no entras a la palabra, vas a morir. Lentamente vas a morir cuando tú dejas la palabra por estar estudiando o por estar metiéndote en estudios humanos. ¿Qué va a pasar? Vas a ir decolando, suave, suave, suave. Y cuando menos piensas, ya Dios no te escucha porque no te reconoce. Porque la palabra de Él no mora en ti. Verso 18 dice, y libertados del pecado. Y si tú no has sido libertado del pecado es porque, vuelvo y repito, te saliste de la palabra, no tienes la identidad, no tienes el ADN de Yeshua, el Cordero de Dios que murió en la cruz del Calvario. Y si no tienes el ADN del Cordero de Dios, del Mesías, el Padre no te reconoce. Porque no le amas de corazón, porque si tú le amaras, buscabas su palabra, seguías sus enseñanzas, te interesabas por Él. Pero ahora vives en un confort de una religión donde te crees que ya eres salvo porque eres cristiano, sin importar la denominación o la iglesia. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora, ¿de quién es siervo usted, mi amado hermano, mi amada hermana? ¿Hay justicia en usted? ¿Hay misericordia? ¿Hay perdón? ¿Hay restauración? ¿Hay restitución? ¿Hay fe? ¿Se ve el fruto del Espíritu en usted? ¿O no se ve? Porque la única forma en que usted sepa que usted es sellado y es salvo es cuando el fruto se manifiesta en su vida, voluntariamente, cuando usted obedece la palabra del Señor. Dice Pablo en el verso 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, y el Padre Celestial, Yahweh, aborrece lo inmundo. Y lo inmundo puede ser algo pequeñito, como una conversación errónea con alguien equivocado. Contamina, te leudas. Dice por vuestra humana debilidad, porque así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Tu boca, tus labios, ¿a quién sirven? ¿A la iniquidad, a la inmundicia o a la santidad y a la justificación? No puedes servir a dos señores. Así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué fruto te da el pecado? Dime. ¿Qué fruto te va a surgir de palabras deshonestas, deshonrosas, lujuriosas? ¿Qué fruto va a dar cuando tú permites conversaciones de amistades tuyas donde te contaminan tu manera de pensar y tu lengua? ¿Qué piensa de ti Dios en este instante? No. ¿Será que el Señor está avergonzado de ti o no? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Y cuál muerte? La muerte espiritual, donde Él se separa de ti. Él se separa de ti, y si Él se separa de ti, estás desprotegido. Por eso estás pasando la situación que estás pasando. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado
y hechos siervos de Yahweh, de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. No pierdas la salvación, no deseches la salvación. Porque la paga del pecado, escuche esto, se lo recuerdo que usted se lo sabe de memoria. Porque la paga del pecado es muerte, física y espiritual. Y te voy a demostrar por qué. Porque mueres espiritualmente, el Altísimo retira el Espíritu Santo de ti, así tú creas que lo tienes. Y paga las consecuencias en tu vida física. En todas las áreas de tu vida te vas a ver afectado porque ya no estás bajo el abrigo del Altísimo y no estás bajo su cobertura. Dice el Salmo 91, verso 1, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y si tú estás pecando, pierdes todo eso. Quedas desprotegido y pagas las consecuencias. Solamente tú sabes que es así. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Yahshua, Señor nuestro. Aleluya. Y no me venga a decir, pastor, es que la salvación no se pierde. Y usted tiene razón, mi amado hermano. La salvación no se pierde. Pero pasa algo muy tremendo. Permítame, busco algo acá. Voy a leer esto, que es algo muy bonito. Está en Apocalipsis 22, capítulo 6, y vamos a terminar. Dice, la venida de Cristo, de Yahshua, está cerca. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, el apóstol, soy el que oyó y vio estas cosas, y después de que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. No busques más figuras humanas, porque eso es fornicación cuando adoras hombres. Y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Si alguno quiere ser injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, pues tome su decisión. Y el que es justo, practique la justicia, y todavía el que es santo, santifíquese todavía. Y dice el verso 12, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para compensar a cada uno según su obra. ¿Cómo es tu obra? ¿Cómo es tu vida? ¿Vívese con el nuevo hombre o estás en el viejo hombre todavía? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas de la ciudad. Algo tremendo dice aquí, malos perros estarán afuera. ¿Y sabe cuál es el perro? El que muerde la mano de su amo, el que come a uno que vomita. ¿Qué eres tú realmente en este momento con tus delitos y pecados? Eres un perro y serás apartado de la gloria de Dios. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Yahshua, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. Yo testifico que todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Quitará su parte del libro de la vida. En otra versión dice, borraré su nombre del libro de la vida. Y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Revisa tu vida, amado hermano, y que el Espíritu de Santidad en este momento te hable. Que el Espíritu de Santidad te hable para que realmente tu nombre esté escrito en el libro de la vida.
Padre, te doy gracias en este momento. Ven, Señor. Te pido en este momento, Padre, que hables a la conciencia a quien tengas que hablar. Que redargullas a quien tengas que redarguir. Ven a este lugar, Señor. Toma el control de nuestras vidas, de nuestra mente, de nuestros actos, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos. Oh, Santo, te alabamos. Ven, Espíritu de Dios, ven. Ven a este lugar en este momento. Ven, Señor. Te necesitamos. Te necesitamos desesperadamente en esta hora, Señor. Estamos sedientos de ti, Señor. Ven, Espíritu de Santidad, sobre nosotros. Toma el control. Desciende a este lugar, Señor. Desciende en esta hora a cada persona que está conectada en la predicación, Señor. Que haya sanidad, que haya milagros. Que haya una conversión genuina, Señor. Ven, 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 Espíritu Santo. Ven, Ruach HaKodesh. Ven, Espíritu de Santidad. Ven a este lugar. Toma el control en este momento. En el nombre de Yeshua. Ven, Señor. Ven, toma el control. Limpia a quien tengas que limpiar, Señor. Corrige a quien tengas que corregir, Señor. Y te pido que vuelvas a escribir el nombre de aquel que ha sido borrado en el libro de la vida. Dales una oportunidad. Danos una oportunidad más, Señor, para estar en santidad, en justicia ante ti. Ven, ven, ven a este lugar y toma el control de nuestras vidas. Tómanos, tómanos, tómanos en este momento, Señor. Tómanos en este momento. Toma la conciencia de aquel que aún vive en delitos y pecados. Toma la conciencia de aquel que juega con una salvación tan grande, Señor. Oh Santo, te alabo. Desciende, desciende a este lugar, desciende en esta hora sobre cada persona, sobre cada oyente, sobre cada persona que está conectado en la transmisión, Señor. Toma el control, Padre, de las conciencias. Redarguye a quien tengas que redarguir, Señor, y corrígele el camino a quien tengas que corregir. Y sobre todo, guíalos, tómalos para que entren a la palabra del Padre Celestial de Yahweh. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Santidad, ven, toma el control. Ahora mismo en el nombre de Yahshua, el Cordero de Dios. Oh, Santo. Pedimos que la sangre del Cordero de Dios venga sobre nosotros y nos limpie de todo pecado. Ahora mismo, Señor. Oh, santifícanos, Señor. Vivifícanos, Señor. Envuélvenos en tu manto poderoso de tu gracia, Señor. Reposa sobre nosotros en esta hora, ahora mismo, Señor. Gracias, 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 gracias. Oh, Santo. Gracias, Señor. Ven, ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, llena este lugar. Oh, Santo, te alabamos, Padre, gracias. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven. Pídalo en esta hora. Pídalo en esta hora, porque Él va a llegar y va a tocar a más de uno de ustedes allá en sus hogares. Y van a ver la gloria de Dios transformando sus vidas en el nombre de Yahshua. Oh, ven, 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 Espíritu Santo, ven. Aleluya. Gracias, Señor, te doy en esta hora. Padre, te pido que bendigas a cada hombre, a cada mujer que está en la transmisión. Que responda a su clamor, su petición. Mira a aquellos que están en enfermedad, Señor.
restaura sus cuerpos, envía a tu ángel sanador. Tú eres Yahweh Rafa, el Dios de la sanidad. Tú eres el Dios de la salvación, tú eres el Dios que restaura. Oh, santo, te alabo. Gracias, gracias, Señor. Mira aquel que está con su economía mal, Padre, provéele. Bendice sus trabajos. Aquel que no tiene con qué comer en esta hora, Señor, provéele en forma milagrosa en el nombre de Yahshua. Llena, llena, llena las vidas en este momento, Señor. Oh, Santo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Qué hermosa canción. Con un corazón sediento que espera beber de ti. Oh, Espíritu Santo, gracias. Mis amados, Dios les bendiga, Dios les guarde y que pasen una feliz noche. Y recuerden, haga un autoanálisis en sus vidas, no permita más el pecado, tome una decisión definitiva y empiece a caminar de verdad en el camino, en la verdad y la vida del Cordero de Dios, porque el resto no podrá llegar al Padre Celestial. Bueno, buenas noches, me despido, Dios me los bendiga.